Bueno, vamos. El Tour 73 de los Rolling Stones, pero fundamentalmente Brussels Affair, lo que vamos a comentarles en el video el día de hoy. Claro, un show que sobresale por su excelencia, que fue durante muchísimos años un show de los mejores, piratas, inéditos, ocultos, que por diversos motivos los Rolling Stones nunca oficializaron en su momento. Claro, en los 70, en los 80, en los 90 tal vez, no se oficializaban conciertos en sí, sino extractos de las mejores giras. Bienvenidos, soy César Barzais desde la Patagonia, Argentina. Ya te estoy saludando y te estoy dando tiempo para que te suscribas, dale. Mientras suena esta versión alternativa totalmente inédita de Viena, Austria, de Silver Train. Iremos mostrando un poco los bootlegs de época, algunos pósters y ahondar un poco más sobre este Brussels Affair también. Una época en octubre del 73 que había cambio de músicos, no estaba Jim Price, no estaba Bobby Keys, hubo otro saxofonista, estaba Billy Preston, por supuesto, tocando piano, órgano, hubo otro trompetista y hubo otro saxofonista, que ahora haré un poco en memoria a ver si me acuerdo los nombres, y si no, en la caja de Brussels Affair que le voy a mostrar seguramente estará. Bueno, allí atrás el póster de gira del Tour 73, el Tour europeo, porque está también el Tour por Australia, por Oceanía, que es este. Esperemos que no le dé mucho reflejo. Este. Australian Tour 1973. A principios del 73. Creo que estuvieron en Hawái, en Japón. Bueno, obviamente Australia, Nueva Zelanda. Allá atrás también me acompaña el póster de ese histórico show que nunca se realizó. O sea, no fue un show, un intento de show. Aquel finalmente nunca se usó, estaba todo listo, pero ese show se canceló. Después se le acerca un poco la imagen. Se puede suscribir a en Rolling Stone Records y le voy a mostrar primero los bootlegs. Cómo nos las íbamos consiguiendo para ir buscando. Este es el más representativo y que lo he mostrado en el video de los legendarios shows tan esperados por los fans y que finalmente fueron oficializados. Porque acá está... Los libros hablan de que el 17 y los dos shows de Bruselas se hizo un compilado para el Brussels Affair. Y otro dice que es directamente el primer show del 17 de octubre, el que es conocido como Brussels Affair, el que tiene Brown Sugar, Gimme Shelter, Happy, Tumbling Dice, Dancing with Mr. D, Angie, You Can Always Get What You Want, Midnight Rambler, donde si no es la mejor interpretación de Mick Taylor en vivo con los Stones, de las tantas que hay, y está ahí, increíble la participación de Taylor en Midnight Rambler ahí, en todo la etapa de los Stones, pero bueno, estamos hablando estrictamente de Brussels Affair. Honky Tonk Woman, All Down the Line, Rip This Joint, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man y Star Star, y que tenía un CD2 con, lo llamaban la edición definitiva de Brussels Affair, Brussels Affair Definitive Edition, así lo llamaban porque tenía en la parte 2 tomas de Londres, tomas de Rotterdam, de Newcastle, alguna de Múnich, y las últimas 4 canciones eran canciones que habitualmente no interpretaban los Stones en la gira, como Beach, el 100 años atrás, 2000 Years Ago, Sweet Virginia y Silver Train, lo que escuchábamos recién. Voy a poner un poquito de si es que no tenemos problema del viejo y querido nada, copyright.
Está Billy Preston iniciando el 2000 Years Ago. Voy a dejar de fondo ahí mientras vamos hablando un poco y les voy comentando. Básicamente son en el disco 2 las mismas tomas del Brussels, con la diferencia de que no se escuchan tan bien, de que son inéditas. Tal vez todo esto lo tendríamos que dejar más adelante para un video exclusivo del Tour 73. Pero por ahora le muestro todo lo que es estrictamente el Brussels Affair. De este show se cuenta que como los Stones tenían prohibido ingresar a Francia, después de que lo que fue la tumultuosa estadía en el COT, allí cerquita de Niza, en el 71, para lo que fue la grabación de Exile, y parte del 72. Entonces hubo una prohibición por el hecho de que tenían algunas denuncias los muchachos por todo lo que pasaba en la casa y por compras que hacían a diferentes vendedores también. Entonces hubo una prohibición del gobierno francés de que tocaran en su territorio. Conclusión, no pudieron tocar en París ni en Francia en el 73, por lo tanto organizaron lo más cercano posible un show en Bruselas. E incluso creo que pusieron unos colectivos, como en los estadios de fútbol cuando se trasladan las barras, las hinchadas, los fans. Y entonces toda esa gente se trasladó prácticamente de Francia a Bruselas para ver el show. Por eso hicieron 2 shows, y que fue transmitido por radio, que fue grabado por los Stones, y que muchísimo más adelante, en 2011, apareció como descarga digital únicamente. Entonces vos veías esta tapita y la descarga digital, que en ese momento se hacía cada vez más presente, hasta que al año siguiente, en 2012, si mal no recuerdo, apareció la caja que les voy a mostrar ahora. Este tiene las mismas 14 canciones, son DVDs DVD bootlegs, pero que se hicieron de muy buena manera, digamos que grabando todo lo que era los archivos de los Stones, que en ese momento estaban digitalizando el grupo. El simple de Angie se utilizó también en varios lugares. Esto cuando ya había empezado la gira del 73, con Silver Train en el lado B. ¿Por qué lo quiero mostrar? Porque tiene la particularidad que atrás están todas las fechas, o algunas de las fechas de la gira. Angie, que el simple original, si mal no recuerdo, tiene la misma... Tiene la lengua, tiene solo la lengua y dice Angie. En otros lados salió con parte de lo que fue la portada del Sopa de Cabeza de Cabra. Y en este caso también se puede observar las fechas de noviembre y de octubre de 1973. No está acá. No está acá la fecha de Bruselas, que se organizó más sobre la marcha. Como les decía recién, empezó el tour, la idea no era ir a Bruselas, sino ir a Francia. Les prohibieron el ingreso, entonces dentro del calendario de las fechas disponibles agregan los conciertos de Bruselas que quedaron para la posteridad. Le voy a mostrar ya este vinilo, pero antes... Este póster venía dentro de la caja que le voy a mostrar ahora, y es ese que está ahí, con todas las fechas, el original. Mostremos acá. Esto le gusta mucho a los fans. Ahí Taylor está rompiendo, tendría que subir el volumen con todo. Así era como se fue armando este Brussels Affair. Dice First Show. Andrew Jones como ingeniero. The Mobile and Rolling Stones Records 69 New Oxford Street, en Londres, por supuesto, un número de teléfono, quienes participan en las canciones. Very Good, le agregan algunas de las canciones. Muy bueno, esto está fantástico. Esta es la tapa de esta caja que les voy a mostrar en este preciso momento. Esta caja gigante es así.
Así es la caja enorme. Ahí dice, ¿ven? Brussels Affair. Acá hay más. Otro calco acá. Dice 24 canciones, 1973 European Tour Safety Copy. Todo esto acá atrás. Bueno, vamos abriendo esto. Sin que toque el micrófono. Ahí, acá adentro venía con ese tubo de cartón que les mostré recién. Acá adentro tiene este reloj. Sí, un reloj. Hay que ponérselo ¿eh? Yo no sé si saldría por el centro de mi ciudad con este reloj puesto. ¿Anda o no anda? Ya son muchos años que está guardado. 10 años. 10 años que está guardado, claro, desde 2012. ¿Qué tal ahí? Bastante top. Y el libro, así es la caja, ¿ves? La caja de Brussels Affair. La dejo acá. Esta caja que viene, va, en esta bolsa. Brussels Affair. Entonces te la llevabas de acá, ¿ves? Cerrabas ahí. Es bien pesada, pero te la llevabas de ahí. El libro. Mostramos el libro. Que lo puedo abrir, ¿no? Como siempre. ¿Qué dice el libro? Dancing with Mr. D. Si no abre el libro me arruina todo el video. Tiene como pegamento acá en la parte de adelante. Y en la parte de atrás un poco también. No son cosas selladas hace mucho tiempo. Hace mucho que no abría esto. Muchísimo. Y bueno, todas imágenes del Tour 73. Le voy a buscar algo bien exclusivo del Brussels. A ver, ¿qué se puede ver ahí? Todo el Tour 73, todo blanco y negro. Fotos, fotos y fotos. De varios conciertos. Esta carita, ¿eh? Uf. Estaba en un momento extremo el amigo. Está Mick con Bianca, Charlie, Bill, Mick Taylor, todos cenando ahí, tomando el té. Charlie con la lengua de Ernie Cefalú. Así este libro. Ahí está la parte color, llegó la parte color. Mientras les muestro el video se pueden ir suscribiendo al canal, se pueden unir como miembros. Donde dice unirse ahí en los videos. Ahí hay 4 membresías. Si eligen membresía 3 o 4, le enviamos toda la discografía. Toda. La que ustedes quieran. Le enviamos este Brussels Affair, el inédito. Le enviamos todo el Tour 73. Le enviamos todo lo que ustedes quieran. Lo que nos pidan, lo enviamos. Un libro todo de fotos. A ver acá. Miren estas caritas. Terrible, ¿eh? Ahí. Acá está Bobby. Acá está el otro saxofonista. Me sale con D el nombre, pero no me voy a acordar el nombre seguramente. Seguramente pase todo el video y no me acuerdo el nombre del saxofonista. Eso por no estudiar antes, ¿vio? Les doy tiempo para que se suscriban y para que se unan como miembros. Únanse como miembros a este canal. Así nos ayudan a continuar con todo este contenido en 2023. Acá está este vinilo. Por primera vez oficializado de esta manera. Fue así como se oficializó. Primero fue, como dije, descarga digital, hasta que luego, después de muchos requerimientos, se oficializó este. Después vino Hampton, después vino
Atlantic City, después vino Mocambo. Todo se fue oficializando debido a lo increíble que son. ¿Se me caen los discos? Sí, porque el disco va ahí y va ahí. Ahí. Brussels Affair. Bueno, después déjenme ahí en los comentarios, porque seguramente yo no lo voy a encontrar, cómo es que se llaman el trompetista y el saxofonista, que no es ni Bobby Keys ni Jim Price en el Brussels Affair, son otros. Pero no, yo no me voy a acordar el nombre, obvio. Ya saben que estos videos salen no improvisados, pero descontracturados, sin guión. El único guión es, bueno, vamos a hablar de Brussels Affair. Y vamos a mostrar Brussels Affair. Lado 2. Brown Sugar, Gimme Shelter, Happy y Tumbling Dice. En el lado 2, Starfucker, Dancing with Mr. D, Heartbreaker y Angie. Obviamente todo esto tiene una mejora en el sonido increíble. Por eso incluso lo hacen en 2 vinilos para que se escuche bien bien, porque en esos tiempos capaz hasta comprimían todo y lo podían meter en uno solo o recortaban. La foto de los chicos. Y en el lado 3, no, el lado 3 no, este es el lado 5, son 3 vinilos. Ahora sí, a ver. En el lado 3 está You Can Always Get What You Want, que tiene 11 minutos y ocupa toda la cara 3. En la cara 4 está Midnight Rambler, que tiene 13 minutos 03 y ocupa toda la cara 4. Midnight Rambler. Ahora sí. Con razón no cerraban los números, chicos. Y el vinilo 3. Ahora sí, el vinilo 3, que de este lado no tiene nada. Sí dice Brussels Affair, dice ahí. No sé si se alcanza a leer. Y en el lado 5, Honky Tonk Woman, All Down the Line, Rip This Joint, Jumpy Jack Flash y Street Fighting Man. Los 3 LP, los CDs acá. Disco 1 y disco 2. El CD 1 que tiene desde Brown Sugar hasta Angie. Y el CD 2 que tiene desde You Can Always hasta Street Fighting Man, para totalizar 15 canciones entonces, completo, total, Brussels Affair. Bueno, yo pensaba que adentro el libro tenía un poco más de información, cosa que no la tiene. Por lo tanto, mis amigos suscriptores, mis amigos miembros del canal, me van a ayudar y me van a decir cómo es que se llaman, googleen un poco, wikipedien un poco cómo es que se llama el saxofonista y cómo es que se llama el trompetista, que no son, reitero, ni Jim Price ni Bobby Keys. Lo podría haber buscado en alguno de los libros, pero ya estamos haciendo el video, ya no hay tiempo. Bueno, uno de los grandes álbumes de los Stones, imagino que si no lo escuchaste, si estás viendo el video y no sos un gran conocedor o un gran fan de los Rolling Stones, bueno, es algo que tenés que escuchar. El poderío de los Stones en este concierto y el virtuosismo de Mick Taylor es algo increíble, increíble. Voy a ir mostrando este. Ahí está. El concierto que nunca se hizo, el póster, y acercar bien ahí, espero que se vea bien ahí. Así fue el Tour 73, y ahí abajo, ahí abajito, ahí dice 17 de octubre, Bruselas, Bélgica. Lo agregaron casi como la anteúltima fecha del Tour,
Y el primero de todos, el que tiene Silver Train y el 2000 Years Ago, es el de Viena, el primero de todos, justamente presentando los Stones en Europa, el Sopa de Cabeza de Cabra. Gracias por la compañía, les mando un abrazo grande, soy César Barzais de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Anda a escuchar este si todavía no lo escuchaste. Ayúdanos haciéndote miembro del canal, puede ser a través de YouTube, acá en los videos, acá mismo, y elegí la membresía, y si no a través de Mercado Pago, de PayPal, de Pago Fácil, como vos quieras. Nos ayudás para darnos una mano importante y poder continuar con todo este contenido y sobre todo compartir esta inmensa pasión llamada Rolling Stones. Hasta el próximo video.